Hola, Buen día, profesor. ¿cómo están ustedes? Estamos bien hasta ahora, gracias a Dios y usted. Bien, bien, muy bien, gracias. Poco temprano trabajando ya, ¿verdad? Así es, tírase temprano de la cama. Sí. No importa la hora que uno se acueste, siempre se despierta temprano. Qué cosa, ¿verdad? Vamos a ver si vienen más, son 5. Ustedes seguro vienen más ahora. Sí, vamos a darle un par de minutos a los compañeros. Claro, claro. Fue hoy que le puse los videos de la clase anterior. En unos minutos comenzamos. A Ricardo, está entrando. Profesor, la gasolina subió. Mucho. Sí, Bueno, cuando hay que salir obligado es un problema ahora. va a llegar a 300 este año ya. Bueno, eso realmente es difícil controlar porque hay que entender lo siguiente, el mundo no está solo, o sea, el mundo no está, no es, la cosa Pero una pregunta, profesor. no ¿El Estado son compra, las el Estado compra combustible toda la semana? dígame, Si el Estado compra combustible toda la semana. tiene que poner, no compra toda la semana, pero pone sus pedidos por ejemplo, por 3 meses, por un mes, por 2 meses. Hay algunos que son pedidos abiertos, o sea, una orden de compra a un suplidor, pero eso no lo hacen para dar oportunidad a todos los que participan del mercado, que se ha abierto un poco. Antes era una sola compañía que traía todo el combustible del país, que era la Shell. Ahora no, ahora la pueden traer, o sea, hay cierta apertura. Pero en el mercado mundial, el asunto es el mercado mundial, el asunto es el transporte. O sea, que la situación del combustible no es solamente del combustible, es de todo el comercio mundial. O sea, todo el comercio mundial lo controla un grupo muy pequeño. Y ellos han decidido que el precio, los precios del flete ha aumentado mucho por la pandemia. O sea, mire qué pasa que la pandemia ha sido la causa
de todo el descalabro de la economía mundial. Imagínense ustedes 1 año y medio, empresas cerradas, Imagínense ustedes líneas aéreas cerradas. Imagínense navieras cerradas. Imagínense los cruceros cerrados. Empresas de miles y miles de millones que controlaban y que controlan esos mercados tan imprescindibles. Si ustedes se van a ver una huelga de los médicos aquí, paraliza todos los hospitales, pero ellos no pueden hablar de huelga porque entonces el mundo entero estaría contra ellos. No, ellos lo que alegan son problemas de taponamiento, alegan problemas de servicio. Por ejemplo, los envíos están ahora mismo controlados por esas pocas compañías. Entonces, esas pocas compañías que controlan el mundo, imagínense ustedes el mercado del petróleo, el transporte nada más de carga. Ahora mismo hay un problema para suplir la mercancía de diciembre. Hay muchas, este diciembre va a ser muy diferente, esta Navidad va a ser muy diferente. Entonces, eso lo controla grandes compañías y pequeños grupos en el mundo. Entonces, yo necesito recuperar. Mira usted, un flete de un furgón hace 2 años, costaba entre 600 y $800. Un furgón de 40 pies. ¿Sabe cuánto vale ese furgón ahora? 2 años después apenas. Entre 7 y $8,000. Entonces, ¿qué van a hacer la gente que usa el servicio de transporte de carga? ¿A quién le van a cargar ese costo? A la mercancía. Entonces, por eso es que nosotros estamos llegando a un punto bien difícil de la humanidad con relación a los mercados, al movimiento de la economía, todo por causa de la pandemia, porque esa gente, para recuperarse, por ejemplo, la apertura de los aeropuertos y los puertos a nivel mundial, se está haciendo aunque la pandemia está presente. Y esa vacuna, o esas vacunas, han permitido hacer eso sin que las vacunas realmente protejan contra el virus. Y además, con muchos cuestionamientos sobre las vacunas, muchos cuestionamientos, porque está utilizando un sistema tecnológico inusual, que primera vez que se utiliza, que son modificaciones genéticas del ARN. Se llama ARNM, un ARN modificado. El ARN es una copia del ADN, porque al ADN no se tiene acceso, porque eso está dentro de la célula. El ARN, que se llama los genes mensajeros, son los que llevan y traen la información a la célula de lo que tienen que hacer. Entonces, los ARN modificados fueron modificados para esa vacuna. Esas vacunas son ARN modificados. Entonces, ¿qué decir eso? Que el ARN, que es mensajero, codificaron, oiga bien, el ARN para llevarle un mensaje a las células, para decirle a las células que un modelo de proteína que produce el virus, ellos lo lograron decodificar, la proteína que produce el virus, y se la inocularon, o sea, la insertaron en el ARN. Sin ser el virus, el ARN, cuando le inyectan ARN modificado, la célula recibe mensaje de la proteína que produce el virus. Entonces, genera un sistema de defensa. Pero según los científicos opuestos a eso, dicen que el ARN mensajero modificado también genera, porque recuerden que el ARN es una copia del ADN. Entonces el ARN provoca modificaciones. Ese ARN modificado, según ellos, puede provocar cambios genéticos.
Y por eso es que se espera que a todos los que no hemos vacunado en un tiempo no muy lejano, podríamos estar pagando consecuencias de eso. Pero, mientras tanto, nosotros no tenemos capacidad para, eh, ¿cómo lo voy a decir? Es un orden mundial. Fíjense ustedes que a usted no lo dejan entrar a ninguna parte si no presenta su evidencia de que se vacunó. Y eso estamos hablando apenas de una vacuna. Ahora imagínense dentro de 2 años que ustedes van a exigir no un carnet de que se vacunó. No. Ustedes van a exigir que se le haya implantado algún chip, que si no lo tiene, no va a poder ir a ningún lugar. Y eso va a ser pronto, porque eso está dicho en la Biblia. Esa es la famosa marca de la bestia. Y ustedes cuando hablan de en los tiempos finales, la gente hablará lenguas. Hablar lenguas es que, por ejemplo, usted habla con el celular en inglés y la otra persona que está allá la entiende en su idioma de él. Usted no tiene que hacer nada porque el celular va a tener un traductor a cualquier idioma del mundo. Entonces, usted va a llamar a una persona, usted va a ir hablando en un idioma, usted le va hablando en español a la persona. Bueno, profesor, si es La así, persona lo va escuchando en su... Diga. si es así, va a haber poca gente en este país, Bueno, porque todo el mundo va a buscarse una gringa. bueno, lo que pasa es que en un orden mundial, es que eso es el poder del mundo está en manos de unos pocos. ¿Usted cree que, mire, para que usted sepa esto, si usted no lo sabe, hay 100, hay 202 o 201 países en el mundo? Bueno, pues hay 190 bancos centrales que pertenecen a una misma familia, a un mismo grupo. El Banco Central de aquí no es dominicano, o sea, los bancos centrales no pertenecen a los países. Los bancos centrales pertenecen a esa familia. Y porque el Banco Central es el que controla la moneda. Ese poder no iba a poner a zafarse, no iba a poner en manos de cualquiera la moneda. Por eso usted verá que en un tiempo no falta mucho, se va a imponer a nivel mundial una sola moneda. Y eso no falta tanto, eso a lo mejor en 5 años, 8, 10 años, se va a imponer a nivel mundial una sola moneda. Por lo tanto, también va a haber posibilidad de imponer lo que quieran. Y se supone que van a imponer, por ejemplo, una única religión. Y el que no profesa esa religión, esto va a tener un chip que si no tiene ese chip, no puede hacer nada. Cuando digo no puede hacer nada, es que no puede trabajar, no puede ir al cine, no puede hacer nada si no tiene ese chip. Porque las libertades individuales van a desaparecer. Porque ellos dicen que el caos del mundo está en el libre albedrío. Y el libre albedrío fue impuesto por Dios. O sea, que Dios lo creó con libre albedrío. O sea, que usted piensa y hace y actúa como usted quiera y se atiene a la consecuencia. Lo malo es que las consecuencias suyas afectan a otros y a otros y a otros. Entonces, esa gente que controla en el mundo dice que ya está bueno para que la gente use ese libre albedrío en perjuicio de otros y que se va a tener que someter a un régimen y a un orden mundial y no va a tener opción. Yo creo en eso porque el poder y el poder no cede, el poder no cede. Y además no viene de cualquiera. No sé si ustedes son muy religiosos, pero yo creo que también se va a declarar en un tiempo no muy lejano un jefe mundial, o sea, que le llaman el anticristo. Bueno, vamos a ver cómo viene la cosa. Pero eso de aumento de la gasolina es inevitable. Y es inevitable también el aumento de muchas cosas. Por lo tanto, es inevitable que muera mucha gente de hambre en el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque imagínese usted, el flete para traer trigo. ¿Usted cree que los panaderos van a aguantar? Di que a 6 pesos, 7 pesos un pan. Cuando se está pagando 8 y 10 mil dólares por furgón para traer harina. ¿De dónde van a sacar para pagar el furgón que no sea del precio de la harina? Y no solamente el precio de la harina, del aceite, del arroz y de toda la comida. Claro, también se está desarrollando tecnología para producir proteínas artificiales
Y en un tiempo tampoco muy lejano, oiga bien, muy lejano, ya nosotros vamos a estar consumiendo proteínas sintéticas, idénticas o mejor que el pollo, que el cerdo, que la vaca y todo eso. O sea que el mundo va a cambiar de forma drástica en los próximos 5 años. Drástica. ¿Ok? Así que vamos a esperar que nuestro sueldo, nuestro salario y nuestra vida alcance para comprar gasolina y andar en los carros. Pues si no, dejaremos los carros. Y lo malo es que los carros tampoco va a haber quien los compre. Porque ¿quién lo va a comprar si tampoco va a poder comprar la gasolina? Que además, ustedes saben que los carros de combustión interna tienen su fecha, tienen su plazo. Los vehículos que tienen motor de combustión interna tienen un plazo límite. En Europa, 2035. No se va a poder fabricar. Es más, no se va a poder andar en vehículos de motor. Van a tener que ser vehículos eléctricos. ¿O usted cree que eso lo va a imponer un colmadero, o un profesor o una universidad? No, 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 eso es el poder mundial. Y la razón por la que no se ha desarrollado esa tecnología es porque el poder que tiene la industria petrolera no va a permitir que su industria sucumba, porque es muy grande el negocio de petróleo. Porque el negocio de petróleo no son solo los combustibles. Todo lo que usted utiliza en su casa es derivado del petróleo. Prácticamente todo. Prácticamente todo. Entonces, es una industria demasiado grande para venir y que de repente vamos a hacer vehículos eléctricos. Que igual, le voy a decir una cosa, tampoco. Eso es una arma de doble filo, o mejor dicho, eso es una serpiente que se muerde la cola. Es un círculo vicioso, un círculo vicioso. ¿Qué hace usted con tener vehículos eléctricos? ¿De dónde lo va a enchufar? ¿De dónde viene esa corriente eléctrica para usted enchufar el vehículo? Viene de plantas eléctricas. Viene de plantas eléctricas hechas, movidas con petróleo. ¿Por qué? Porque la industria del petróleo no va a permitirlo. Ellos tienen la tecnología de industria de plantas nucleares baja escala, de poco tamaño. Una planta nuclear de 40, 50 megavatios ya se hace comercialmente. Pues no la permiten porque ellos dicen que tiene que ser de 3.000 megavatios para allá, porque no es rentable. O sea, que ellos controlan el mundo, señores. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que nosotros no podemos quejar aquí abajo, pero debemos estar conscientes que las cosas no ocurren al azar, ocurren dirigidas. Y cuando se reúnen los magnates del mundo, los grandes millonarios, entre los que están el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los poderosos, y está también Bill Gates, ese de Microsoft, y están esa gente que tienen mucho dinero, y están obviamente los Rockefeller, y están las grandes compañías y las grandes familias ricas del mundo, son las que controlan el mundo. Nosotros creemos que las cosas ocurren así porque sí. Cuando un país decide, por ejemplo, poner un sistema de transporte ferroviario para resolver su problema de transporte interno, no es tan simple. No es que usted dice, bueno, yo lo voy a hacer, ¿a quién se lo va a comprar? Y ese que usted se lo va a comprar es parte del orden mundial. Y ese le puede decir a usted, no, usted todavía no puede poner eso. O más que hablen los políticos. Así es la vida, así es el mundo. Nada, vamos entonces, excusen esa distracción, pero por la pregunta de combustible me hizo hacer otro comentario, que lamentablemente se está grabando o afortunadamente se está grabando. Vamos a continuar. ¿Ustedes tienen asignaciones para hoy? No, maestro. Yo pensé que sí. Te quedó de investigar algo con relación al tema pasado que no daba con Ah, ok, los valores. ya, sí, sí, claro. Bueno, no tengo mala noticia porque realmente no tuve mucho tiempo. Yo tengo demasiadas clases y esas clases me tienen a mí un poco demasiado abrumado, demasiado abrumado. Pero sí, esos temas que están acá, yo se lo tenía asignado. Yo pensé que se lo había asignado ya a ustedes. O sea, ese cambio de entropía en sólidos y líquidos le correspondía a un grupo. Esa relación TDS le correspondía a otro grupo. También este tema de
que es la entropía en sentido general, también le tocaba a otro grupo. Ahora, vamos entonces. Yo no pude trabajar mucho con el asunto, con Termo 2 esta semana, así que me van a dar otro chance, ¿ok? Me van a dar otro chance para, entonces nosotros vimos los procesos isentrópicos la semana pasada, y ahí en ese ejemplo fue que estuvimos buscando los datos. Ahora vamos a trabajar. Yo le voy a resolver eso, porque ya yo estuve revisando algunos, pero todos los ejemplos que busqué eran fáciles de encontrar, porque eran sustancias puras. Donde hay mezcla es donde ocurre la dificultad. Pero no es que hay ninguna dificultad, yo lo voy a buscar. ¿Ok? Así es que, un momentito, déjeme paralizar una cosa que tengo. Profesor, pero la tabla no la encontró, la tabla A6. No, la tabla está, es buscar las propiedades en los estados, en la mezcla. ¿Entiendes? Es buscar la propiedad en la mezcla. Es una formulita, no se apure, yo lo voy a buscar. Pero me va a excusar que vamos ahí al diagrama de propiedades que involucran entropía, y aquí vamos a estudiar el diagrama TS, que es del que se hace en la tabla. ¿Ok? Vamos a trabajar entonces con el diagrama de propiedades que involucran entropía. ¿Ok? Ya usted sabe que esos son los diagramas TS, temperatura, entropía. ¿Ok? Y como es una línea continua, implica una integral de la temperatura con relación al área que es ds. ¿Ok? A la entropía. Temperatura contra entropía. Entonces la entropía, el delta entropía es esta área que está aquí, el TDS. TDS. Ese TDS es esto aquí, que es el cambio de calor, Pero vamos a explicarlo con los dos, vamos a ver los dos, el diagrama TS. Ya vimos el PV y el PV, que eran los programas de gases. O sea, en capítulos anteriores, en el capítulo en termo 1, ustedes vieron por los diagramas PV y TV. O sea, presión, volumen, temperatura, volumen. Que son las leyes, junto con la primera ley de termodinámica, eso ustedes vieron en el capítulo 3. Para el análisis de la segunda ley, es muy útil trazar los procesos en diagrama en lo que una de las coordenadas es la entropía. O sea, nosotros tenemos que tener diagrama TS, donde tenemos temperatura contra entropía. Los dos diagramas que normalmente usados en este tipo de análisis son los temperatura, entropía y entalpía, entropía. Vamos a ver esos diagramas. Esta ecuación que está aquí, vamos a volver a escribir de la entropía, que decíamos que el cambio de entropía es igual a TdS. O sea, Q, que es proceso internamente reversible, esa Q va a ser igual a la temperatura por el cambio de entropía. Y es, obviamente, en unidades de calor, kilojoules. Aquí hay otra figura, usted ve aquí, figura 716, eso es un diagrama TS. El área bajo la curva es la transferencia de calor, es Q. O sea, y ocurre un proceso internamente reversible. Recuerden que el proceso internamente reversible tiene que ser diferencial. Diferencial. Porque el proceso ocurre a nivel diferencial. Por eso es reversible. Ese es un diagrama TS que me corresponde, me da el calor, o sea, la transferencia de calor. Recuerden que en termodinámica, calor no existe hasta que no se transfiere. O sea, solo es calor. Luego, usted tiene, por ejemplo, energía interna de un objeto. Tiene su capacidad calorífica, pero no tiene calor. O sea, tiene una temperatura. Pero hasta que no bote o gane calor, no existe calor. El calor solo es un proceso. El calor es fruto de un proceso, que es de una temperatura alta a una temperatura baja, se pierde calor. Y es solamente cuando fluye el calor es que se reconoce como calor. Cuando la gente dice que calor yo tengo, eso no se corresponde termodinámicamente hablando. Ok,
Entonces, la transferencia de calor durante un proceso internamente reversible es determinado por esta integración. La integral de 1 a 2 de T ds, donde ds es el diferencial de entropía, que corresponde al área debajo de la curva. Esa área que está aquí es debajo de la curva. Si yo tengo S, si yo tengo la ecuación de esta fórmula, yo la sustituyo aquí a temperatura, una relación entre la temperatura y la entropía, yo la sustituyo y la integro, que corresponde al área debajo de la curva. Eso es Q. Por consiguiente, se concluye que el área bajo la curva del proceso de un diagrama TS representa la transferencia de calor durante un proceso internamente reversible. Entonces, si se está transfiriendo calor, posiblemente sea en un proceso isotérmico, o sea que la temperatura no cambia. Por lo tanto, cambia la entropía, pero no la temperatura. Algo análogo al trabajo en la frontera reversible, ¿verdad? Que representa, o sea, que se presenta por el área bajo la curva en un diagrama PV. Si ustedes recuerdan, el diagrama PV, presión-volumen, el trabajo es el área debajo de la curva. Pero recuérdense que si usted empuja un objeto a una distancia, usted hizo un trabajo. Entonces, si el objeto desplaza un volumen, si la presión desplaza un volumen de un fluido, por ejemplo, ese fluido en movimiento realiza un trabajo. Y el trabajo es el área debajo de la curva. Claro, tiene que conocer la relación entre la presión y el volumen para poder integrar el área. O sea, esa área que se llama TS, esta área acá, debajo de TS, de la curva TS, representa la transferencia de calor para procesos que son internas o totalmente reversibles. Y esa área no tiene ningún significado en procesos irreversibles. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que haber un ciclo, o sea, tiene que completarse. Si el proceso es irreversible, ya el área no tiene ningún significado porque se perdió parte del calor. Entonces, esas ecuaciones 14 y 15, estas dos, que son, esta es la ecuación directa y esta es la integral. Este es un diferencial y este es el total. Este es un diferencial con el diferencial de entropía, pero este es el total con la integral. Recuerden que la integral es una suma de diferenciales. Yo estoy integrando la entropía por la temperatura, yo necesitaría una relación entre la temperatura y la entropía para que me diga cómo va variando con la temperatura, así que varía. Esto normalmente ocurre en procesos isotérmicos. Entonces, se puede describir también por unidad de masa estas ecuaciones. Esto con un puntito es por unidad de masa y es Q chiquito. Entonces se escribe de esta forma. Es lo mismo, pero aquí tenemos la cantidad de calor transferido durante un proceso por unidad de masa. Y esta es la temperatura por el cambio de entropía por unidad de masa. Por eso son kilojoule por kilogramo. Y esta es la total. Esta es la diferencial. Y esta es la total, que es la integral. O sea que si usted integra la ecuación, la 15, tenemos la 17. Y para resolver estas dos integrales, esta integral, la 15 y la 17, o sea, esta que está aquí, esta, para usted resolver esta, y esta va a necesitar, obviamente, una ecuación. Se necesita saber entonces la relación que hay entre la temperatura y la entropía. Se va a necesitar una relación, una ecuación entre la temperatura y la entropía, que relacione la temperatura y la entropía. Pero en el caso especial, en que esa pueden resolverse fácilmente, es los procesos isotérmicos, que son internamente reversibles, donde la temperatura no cambia. En los ciclos que ya nosotros hemos estudiado, hay dos procesos isotérmicos. Bueno, pues usted integra la variación de la entropía entre esos dos puntos a temperatura constante. Recuérdense, el punto en un proceso 1, 2, 3, 4, cualquier ciclo, hay dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Dos procesos en los que no cambia la temperatura y dos procesos en los que son aislados, que no transfiere calor. Entonces, los procesos donde no cambia la temperatura, entonces se busca el calor que se pierde o que se gana, integrando a una temperatura constante, integrando la entropía. O sea, T sub 0 es constante
Y delta S es el cambio de entropía del sistema durante el proceso. ¿Ok? O sea, un proceso isentrópico que no cambia la entropía se reconoce fácilmente por una línea vertical, ¿verdad? Esto es isentrópico y esto sería isentrópico. O sea, un proceso isentrópico es una línea vertical en HS o en TS, en el TS. Por ejemplo, déjame ver si me la tiene acá. Aquí no tengo el proceso isentrópico, pero isentrópico es que no cambia la entropía. Esto es un proceso isentrópico. En TS, esto es un proceso isentrópico. De 1 a 2 no cambió la entropía. Entonces, en ese proceso isentrópico, es muy bueno, muy útil, porque ahí el cambio, o sea, el cambio de entropía es cero. Un proceso de este tipo no incluye transferencia de calor. Por lo tanto, el área bajo la curva es cero. Es cero, esta área es cero. Eso significa que no hay cambio de entropía. Por lo tanto, el proceso es isentrópico. Ese proceso isentrópico ya es un cambio de temperatura, y el proceso isentrópico y cambio de temperatura, entonces no pierde calor, pero cambia la temperatura, porque el proceso no es isentrópico. Es isentrópico. ¿Ok? Por lo tanto, el calor, o sea, la transferencia de calor es el área bajo la curva de la figura 1.17, de esta, que fue la que vimos acá. O sea, como no hay área, entonces no hay cambio de entropía. El diagrama TS es una herramienta útil para procesos, para aspectos de la segunda ley de termodinámica, y en los ciclos, recuérdense que en los ciclos hay dos procesos entrópicos y dos adiabatos, por lo que se usa muy frecuentemente en termodinámica. Este diagrama TS del agua se va a la figura A9. O sea, el TS del agua lo vemos allá en la figura A9. O sea, no se preocupe que esto nos va a enseñar a usar la tabla. Otro diagrama muy usado en ingeniería es la entalpía-entropía, que es este diagrama. Entalpía-entropía. Es interesante. Es muy valioso para dispositivos de flujo estacionario como turbinas, compresores y toberas, que son flujos, que son procesos abiertos. Entonces, en los procesos abiertos, la entalpía y la entropía, la relación entre entalpía y entropía son muy útiles. Ese diagrama. O sea, las coordenadas de un diagrama entalpía-entropía representan dos propiedades de mucho interés. La entalpía, que es una propiedad primaria en el análisis de la primera ley de los dispositivos de flujo estacionario, y la entropía es una propiedad que explica las irreversibilidades durante los procesos adiabáticos. Cuando se analiza este diagrama, al analizar el flujo estacionario de vapor de agua, por ejemplo, a través de una turbina adiabática, la turbina es adiabática porque las turbinas son bien aisladas. Usted se le pega a una turbina que esté dando vapor sobrecalentado y usted no siente calor. Por ejemplo, la distancia vertical entre dos estados de entrada y salida de entalpía es una medida del trabajo de salida de la turbina. Cuando usted ve esta diferencia de entalpía, la diferencia vertical, es el trabajo que se hace. Porque una diferencia de entalpía, una pérdida de calor o ganancia de calor, por ejemplo, el sistema hace trabajo o hace trabajo sobre el sistema, uno de los dos. Entonces, delta H es la salida, es la medida del trabajo de salida de la turbina. Mientras que la distancia horizontal, el cambio de entalpía, esto que vemos acá, es importante, es una medida de las irreversibilidades asociadas con el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque las irreversibilidades son las que dan diferencia de entropía. Y siempre va a ser un valor positivo. Siempre va a ser un valor positivo. El cambio de entropía siempre va a ser positivo o cero. Nunca habrá entropías negativas en un proceso completo. Puede haber entropía negativa momentánea en uno de los pasos del diagrama, pero no en sí, en el ciclo. Ok. Muy bien, esa es la figura 18. Ese diagrama, entalpía y entropía, también se llama diagrama de Molière. Es un científico alemán. Ese es como Reuter Molière.
1863 al 35, o sea, el tipo duró solamente 72 años. Porque de 65 al 35 serían 70, sí, así mismo. Se ofrece un diagrama de este tipo en la figura A10 del apéndice. O sea, vamos a ver, estamos aquí en la 345, vamos a ver el A9 y A10, que son los que hemos visto como diagramas en el apéndice A. El A9, vamos a poner aquí un poco grande, está lejos, así que vamos a darle para allá. Este A10, diagrama de agua de Molière, que ustedes tienen una relación de entalpía contra entropía. El cambio de entalpía vertical me da el trabajo y el cambio de entropía horizontal me da las pérdidas. Por eso ustedes, estos números que tenemos acá es en la mezcla de vapor y agua, donde tenemos una calidad que va desde 0, desde 40, aquí tenemos 40 hasta 98. Esa calidad significa el porciento de vapor. Va aumentando el porciento de vapor, porque esta línea de aquí es vapor sobrecalentado y esta línea de aquí es líquido saturado. Líquido saturado y aquí vapor sobrecalentado. Arriba, este vapor saturado. Esa línea de saturación. Y fíjense las temperaturas, como son entalpía y entropía, entonces tenemos que tener las otras dos variables que son la presión, o sea, tenemos aquí la densidad y tenemos la presión. Mire, así va disminuyendo la presión. Hacia allá. Perdón, va disminuyendo la presión. Y la temperatura va aumentando hacia la derecha. Y aquí tenemos la densidad en kilogramos por metro cúbico. Densidad, kilogramos por metro cúbico. Aquí tenemos la presión y aquí tenemos la temperatura que va aumentando hacia allá. Ok. Y el A9, que es la temperatura, bueno, este está un poco torcido aquí. Vamos a enderezarlo. Vamos a verlo girándolo a la derecha. Y tenemos aquí temperatura y aquí entropía, que fue la primera que vimos. Esta es la A9. Aquí tenemos también la campana de la mezcla. Esto es mezcla acá. Aquí también hay calidad. Esto es vapor saturado y esto es líquido saturado. Y este es el punto crítico. Fíjense, aquí va aumentando la temperatura hacia allá. Perdón, la entalpía, va aumentando la entalpía hacia allá. Y aquí va bajando la presión. Y esta es la densidad, igual que va bajando. Y aquí dentro tenemos la calidad. Esta calidad es un 10%, 20%, 30, 40, 50, hasta 98, 90% de calidad. La calidad es el porciento de vapor dentro de la mezcla. El porciento de vapor. Dijimos, aquí estábamos en 3, 4, 5, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, esos diagramas los vamos a utilizar con estos ejemplos. ¿Ok? En la A10 del apéndice de vapor de agua.